Mm. De acuerdo, pues ahora sí, muchas gracias a todos por venir, muy buenas tardes. Yo soy Jorge Monzón, representante vallisoletano de la Comisión Nacional del Eclipse y presidente de la Sociedad Astronómica, de la Asociación Astronómica, perdón, de la Asociación Vallisoletana de Astroturismo, Astroval. El logo está en mi espalda. Y somos un poco, junto con mi compañero de la Comisión Nacional del Eclipse, los encargados de transmitir un poco, de divulgar todo lo que va a ocurrir el 12 de agosto, del tema del eclipse solar total y todo lo que va a acontecer alrededor y todas las medidas que hay que tomar y que prevenirse. Y nada, estamos trabajando un poco para que en la provincia de Valladolid podamos disfrutar de este evento como nos merecemos. Podemos tener una experiencia plena y sin contratiempos y sobre todo sabiendo muy bien lo que hacemos en todo momento. Muy bien, pues como iba diciendo, aquí, aunque ponga Valladolid en la portada, realmente es un evento que va a acontecer en buena parte de la mitad norte de la península, una franja que irá desde Galicia hasta Valencia prácticamente. Luego veremos el mapa con más detalle. Y nada, el objetivo de esta reunión este webinar es informaros exactamente de cómo va a ocurrir, daros todo el contexto científico, histórico, técnico y logístico y, y que podáis prepararos correctamente para disfrutar del evento y que podáis, por supuesto, preparar a vuestros alumnos para disfrutar del evento, ya que no es en horario escolar, en calendario lectivo, es el 12 de agosto. La intención es prepararles de antemano para que vayan completamente mentalizados de qué es lo que van a ver y de cómo verlo, cómo disfrutarlo de forma segura y también dónde disfrutarlo de forma segura. Muy bien, pues comenzamos esta presentación con un poco lo que va a ser el leitmotiv de toda la charla. ¿Milagro o catástrofe? Realmente esto históricamente siempre se ha asociado con eventos de este tipo, con presagios, augurios, plagas, incluso milagros también. De hecho, hay muchos cuadros que simbolizan la crucifixión de Cristo con un eclipse solar total detrás. Cuenta algún evangelio que el sol se oscureció durante no sé cuántas horas. Bueno, eso sabemos que no era un eclipse de sol porque los eclipses de sol en ningún caso duran horas, la totalidad. Siempre van a durar entre, bueno, pues entre pocos segundos y hasta 7, 8 minutos Coño, los mira más quién es. largos. Eso, los que tengáis el micro abierto, por favor, podéis silenciaros. Gracias. Vale, están entrando todavía gente. Ah, mira, Blanca, perfecto. Buenas tardes, Blanca. Me alegra que te hayas podido conectar al final. Bien, como iba diciendo, esto siempre está asociado a, pues, a malos presagios Hola, o ¿qué buenos hay? presagios. Perdón. Nada, no te preocupes, gracias. Ya, gracias. Em, pues eso, augurios, catástrofes, plagas, milagros, etcétera. ¿Y aquí con qué lo vamos a asociar? Bueno, pues vamos a empezar esta charla directamente hablando, poniéndonos un poco en contexto histórico, hablando de los eclipses que hemos tenido en los últimos 30 años. Primero nos encontramos con el eclipse que ocurrió en Francia en 1999. No solo ocurrió en Francia, también pasó por Alemania, Austria y demás países, pero de Francia es de donde más documentación tenemos de ese año, de lo que ocurrió y de lo que organizaron alrededor. Estas son fotos del grupo de astronomía, la Sociedad Astronómica Sirma de Valladolid, que viajamos a ese eclipse. Bueno, me vais a permitir que hable en plural como miembro de la Sociedad Astronómica Sirma, pero yo personalmente a este eclipse no fui, me resultaba un poco complicado porque en este año concretamente estaban haciendo, de modo que no me resultó posible ir, pero si hubiera podido, sin ninguna duda habría ido. Pues este eclipse, como digo, los socios de la Sociedad Astronómica Sirma fuimos a disfrutarlo ahí al país vecino y con lo que nos encontramos fue un poco con una expectación impresionante, una multitud de gente que vino solamente para ver el eclipse a Francia. Podemos ver aquí la Plaza Mayor de Reims
atestada de gente en el momento de la totalidad, que habían organizado un evento alrededor del eclipse, evento como por ejemplo en Metz, que hicieron un auténtico desfile em, por todo lo alto en honor al eclipse, por así decirlo, con motivo del eclipse. Esta es la situación en las playas de Normandía, que estaban completamente atestadas también, y en París, que ni siquiera se veía la totalidad. De hecho, podemos apreciar en el mapa cómo París queda justo por debajo de la línea de totalidad, es decir, el sol no se ocultaba del todo, no se ocultaba al 100% por la luna, sino que se quedaba una uñita de sol sin ocultar, es decir, es un evento también impresionante, pero no tanto como la totalidad. Bueno, pues aún así en París, pues todo el mundo quería disfrutar de ese eclipse y ya veis, me parece que eso de detrás es el Pompidou, todos los campos de alrededor, también los campos elíseos, hay documentos de que estaban completamente llenos de gente tratando de ver esa parcialidad, ese sol cubierto al 99%, que también es un espectáculo precioso, aunque no tengas la totalidad. La repercusión fue enorme, enorme en todos los periódicos de tirada nacional francesa y alrededores. Podéis ver también un periódico de El País, periódico español, que cubre la noticia con imágenes y tal. Y fue un evento, desde luego, disfrutado por millones de personas y hubo muchísima gente que viajó para allá para verlo. Igual que al de Sudáfrica de 2002, al que los socios de la Sociedad Astronómica SIRMA nos cambiamos de hemisferio solo para ver el eclipse. Sin duda es una forma de turismo interesante esta de los cazadores de eclipses, que nos podríamos denominar, porque aprovechamos el evento de un eclipse total para conocer la región en la que va a ocurrir el eclipse, en la que ocurre el eclipse. Entonces aprovechamos, vamos para allá, hacemos un poco de turismo, conocemos la cultura, la región, hacemos actividades, etcétera, y vemos el eclipse. Viajamos con excusa, por así decirlo. Igual que el de Turquía de 2006, en el que también, al que también fuimos a cubrirlo. Estos eclipses generalmente se ven mejor en el campo que en las ciudades, porque al final lo que necesitas es ver el sol. Si el eclipse pilla un poco bajo, como es el caso de este 12 de agosto, lo que va a ocurrir es que si estás en una ciudad, muy probablemente un edificio te tape el eclipse, te tape el sol. Tiene que ser un sitio donde en el momento del eclipse se vea perfectamente el sol para poder disfrutar del eclipse. Si os podéis silenciar, por favor, los que tengáis el micro abierto. Gracias. En Rusia, en 2008, más de lo mismo. Viajamos para allá, a Siberia, para disfrutar del fenómeno astronómico. Y claro, diréis, esta gente, estos cazadores de eclipse, son suficientemente frikis, por así decirlo, como para irse a Siberia solo para disfrutar de un eclipse. Solo entre comillas, porque ya os digo que disfrutamos de una gran variedad de actividades culturales durante el viaje. ¿Realmente solo los cazadores de eclipses se desplazan muchos kilómetros para ver eclipses? ¿Cuál es el público real que aglomera todo este espectáculo? Mm, ¿Da gente solamente, o sea, aunque no sean cazadores de eclipses, simplemente aficionados a la astronomía o simplemente sin necesidad de ser aficionado a la astronomía, se puede viajar a ver un eclipse? ¿Cuál es la estadística un poco de gente que va a verlo? Pues para ello ya nos remontamos hace tan solo 9 años en Estados Unidos, que ocurrió el Gran Eclipse Americano. Un eclipse total que, bueno, ya veis la franja de totalidad que va entre Oregón hasta Carolina del Sur, cruzando todo el centro del país americano. Y claro, este eclipse, pues os podéis imaginar que la afluencia fue masiva. Además, ya en 2017, ya con un avance muy grande de los medios de transporte, una globalización prácticamente total, con el auge de las redes sociales, estamos hablando ya, pues, de esta época mucho más reciente. Estas son las noticias y lo que nos llegó de allí. em, una masificación tremenda en la zona de la totalidad del eclipse, y hay noticias que hablan de tráfico. Fijaos en este titular del tráfico lento y pesado a la salida de las zonas de totalidad del eclipse en Wyoming.
Bueno, estamos hablando de tráfico, pero exactamente de cuánto tráfico. Bueno, pues hay medios locales que informan de hasta 20 horas de retenciones en la salida del eclipse. Es decir, la gente para el eclipse va con tiempo porque no quiere perdérselo, pero una vez ocurre el eclipse, una vez termina la totalidad y ya la luna se ha separado lo suficiente del sol como para ya no ser un espectáculo increíble, pues la gente dice, venga, vámonos a casa. Y igual que la llegada ha sido escalonada porque la gente ha ido a coger sitio con tiempo, la salida no ha sido escalonada. De modo que nos encontramos con estas pedazos de retenciones, y además en carreteras americanas, que bueno, ya sabemos que es a la americana, que es todo a lo grande. Pero esta es la noticia con la que nos encontrábamos. Y por supuesto, si hay atascos, todo el tema de el aumento de accidentes está a la orden del día, los servicios de emergencia tienen mucha más dificultad para acceder y todos esos problemas con los que nos vamos encontrando. En 2024, Estados Unidos repitió. Hubo otro eclipse total eh, que pasó, bueno, ahora os enseñaré el mapa, pero fijaos, estas son las noticias de cómo Estados Unidos se preparaba de cara al eclipse de 2024, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en 2017. Fijaos que aquí dice que en 2017 los datos muestran que hubo un 30% de aumento en accidentes de tráfico mortales. Y eso es muy claramente un problema. Y aquí otra vez subrayado pone que mm, con suerte se, se evitará que se repita, que estaban intentando pues, evitar a toda costa que ese aumento de los accidentes mortales se repitiese. Em, Fijaos cómo aquí en este titular el condado de Bell se prepara para la locura del eclipse, lo llaman la locura del eclipse. El siguiente subtitular, el condado de Texas declara el estado de emergencia. Tened en cuenta que ya habían vivido un eclipse 5 años, no, sí, 5 años atrás, 7 años atrás, perdonad, y, y estaban preparándose para el siguiente. Vale que es Estados Unidos, que pueden en ocasiones eh, agrandar un poco las cosas más de lo que son, pero este es el panorama que teníamos. Efectivamente, en 2024 repitieron. Este eclipse fue otro gran eclipse americano, pasó también por México. De hecho, muchos europeos, especialmente españoles, fueron a México a disfrutarlo en lugar de a Estados Unidos, porque Durango, por ejemplo, era uno de los mejores sitios en los que verlo, donde más duraba el eclipse, donde más arriba estaba el sol en el momento del eclipse. Pero luego fijaos toda la trayectoria del eclipse que cruzaba también prácticamente de punta a punta el continente norteamericano. Em, de este eclipse concretamente os voy a enseñar los datos de Airbnb, liberados por AirDNA, que es una plataforma de análisis de datos de Airbnb. Cada punto representa, podríamos decir, un municipio. Si está en azul, significa que ese municipio, los alojamientos de Airbnb están poco ocupados. Hay entre un 10 y un 50% de alojamientos de Airbnb ocupados. Y si está en naranja, significa que hay pues, entre un 60 y un 100% de ocupación en los alojamientos de Airbnb. Fijaos, pues el 2 de abril, un día normal, ¿el turismo dónde está? Pues en la costa de Florida. En la costa de Florida, un poquito por aquí, por la zona norte de Nueva York, el centro de la costa este, pues un entorno normal para que haya turismo en esas fechas. El eclipse fue el 8 de abril de 2024. Pues fijaos, según nos vamos acercando a la fecha del 8 de abril, vamos notando algo, vamos notando que va aumentando el turismo, pero de forma bastante generalizada, de forma bastante homogénea, podríamos decir. Sigue habiendo mucha gente en las playas de Florida, pero ya como que va empezando a acumularse algo en el centro. Pues como si empezase a haber de repente conciertos de Taylor Swift por todos lados, que la gente va de repente acumulándose en municipios del interior de Estados Unidos sin motivo aparente. Este era el panorama el 5 de abril. La noche del eclipse, el eclipse fue el 8 por la mañana, pues la noche del 7 el panorama era este otro.
Los mapas hablan por sí solos. ¿Dónde estaba la franja de totalidad del eclipse? Bueno, pues dibujada sin necesidad de verla en un mapa. Efectivamente, todo el turismo, prácticamente todo el turismo de Estados Unidos se desplazó a la zona de totalidad del eclipse. Fijaos qué llamativo es que las playas de Florida ya están desocupadas. Este era el panorama 2 días antes y 2 días después, justo la noche del eclipse. Entonces esto nos da una idea de la gente que mueve este tipo de fenómenos. Al final un eclipse total solar es un fenómeno astronómico que, vamos, no tiene ninguna comparación, ni siquiera las auroras boreales. Se estimaron, como pone ahí, 20 millones de desplazamientos. Estamos hablando de desplazamientos en vehículo privado o en transporte público. Estamos hablando de gente que no fue en avión, que fue en coche o por carreteras. 20 millones por toda la franja. En Estados Unidos hay mucha gente, pero ya nos hacemos una idea de las cifras. En las zonas de parcialidad, como Nueva York, fijaos que aquí Nueva York, igual que París en el eclipse del 99, queda fuera de de la totalidad, tendría pues un 90 y algo por ciento de ocultación, un poco menos que París, que era el 99, pero aquí habría pues un 90 y algo por ciento de ocultación, que también, como digo, es un espectáculo muy bonito. Y se aglomeró un montonazo de gente con gafas de eclipse adecuadas para disfrutar de esa uñita solar que deja ver la luna. Y para mostraros lo que ocurre en las zonas de totalidad, en qué se traduce exactamente todos esos colores naranjas del Airbnb, os voy a poner un ejemplo de 2017. Esto era Solar Town, en Oregón. Bueno, era el municipio de Madras, o la región de Madras, una campa, un descampado que llamaron Solar Town. Aquí se aglomeraron 20.000 personas de 39 nacionalidades y, por supuesto, de todas las puntas de Estados Unidos para disfrutar del eclipse en, decían, el mejor sitio para verlo, el mejor sitio del mundo para disfrutar del gran eclipse americano. Aquí os dejo un vídeo resumen con lo que supuso y las estadísticas que nos dejó este evento. Bueno, pues más de 20.000 personas que vinieron a Solar Town, en Madras, en Oregón, para disfrutar del eclipse total, que venían de 39 países y de los 50 estados, como ya he dicho, que aprovecharon evidentemente para celebrar eventos culturales y poner en valor y promocionar un poco el patrimonio cultural y artístico, cosa que nosotros también tendremos que hacer. Pusieron hasta globos aerostáticos para ver el eclipse y bueno, os podéis imaginar que la logística de la gestión de residuos fue un poco locura. Recalcar que la gente eligió Madras porque la región era la que tenía mejor estadística de cielos despejados de toda la franja del eclipse, aunque luego aparecieron un poco de nubes, pero la estadística estaba a su favor. Las reacciones, bueno, pues fueron bastante variopintas, pero el fenómeno, lo importante es que no dejó a nadie indiferente. Y luego después, pues comenzó la pesadilla del tráfico. Os he puesto un poquito de vídeo de lo que es el eclipse total. En los móviles no se aprecia muy bien, o por lo menos en 2017 no había tecnología para que un móvil grabase de forma decente un eclipse. Ahora mismo yo creo que casi con cualquier móvil de gama alta se va a poder grabar correctamente el eclipse si ya haces zoom a la luna y, y la ve correctamente. Lo único es que no os recomiendo grabar el eclipse. Y eso sí que es algo que hay que transmitir. Em, Al final es una experiencia prácticamente, como ya veremos luego cómo de frecuentes son los eclipses, es una experiencia prácticamente de una vez en la vida. Entonces, la primera vez en tu vida, y es posible que la única, que ves un eclipse solar total, el hecho de ponerte a grabarlo, vale, te queda un vídeo, pero vídeos, os aseguro que se va a inundar todo de vídeos. Entonces, mi recomendación, si queréis tenerlo grabado, dejad una cámara grabando y olvidaos de la cámara. Dejad el móvil en el trípode grabando y olvidaos del móvil.
El eclipse total hay que disfrutarlo a simple vista. Hay que disfrutarlo plenamente. ¿Cómo está haciendo esta gente? ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Cómo de revuelo? Fijaos, ahora os voy a poner algunas escenas de lo que fue también el eclipse en una de las zonas de totalidad en Estados Unidos, en la que se puede apreciar ya que está oscuro el ambiente. La luna está empezando a tapar el sol y ya irá por el 95, 96% y va aumentando al 97%. ¿Veis cómo se va oscureciendo toda la imagen y la gente empieza a volverse loca? Ahora en la esquina superior izquierda os pongo en directo como la situación en la que estaba el eclipse, hasta que llegamos a la totalidad. Fijaos lo loca que se vuelve la gente, se hace completamente de noche. Fijaos cómo está el ambiente, cómo empezamos, que era una especie de oscuridad extraña, semioscuridad, y ahora es que no ves al de al lado, es de noche. De noche y y en el cielo, lo que veis en la esquina superior izquierda, una esfera oscura con un, con un halo brillante. Ese halo brillante es la capa más externa del Sol, es la corona solar, y es un fenómeno que no podemos observar a no ser que haya un eclipse. Incluso las tecnologías actuales que tenemos de satélites que simulan un eclipse directamente poniendo un tapando el Sol con una chapa redonda de metal y mirando la corona. Pero no pueden jugársela los satélites con la electrónica tan sensible que tienen a que un leve movimiento de repente descubra el Sol por un lado. Entonces siempre hacen la chapa un poquito más grande que el Sol para evitar que pueda deslumbrarse el sensor. Entonces, claro, la parte más cercana siempre se la pierden. La única oportunidad científica y civil que existe de contemplar la corona solar es durante un eclipse total de Sol. Es decir, es un fenómeno único tanto para todos nosotros como para incluso la comunidad científica, lo cual no deja de ser curioso. Al final hay tanto revuelo porque este fenómeno es extremadamente raro y sobre todo muy local. Ocurre en zonas muy pequeñas de la Tierra cuando ocurre. Al final, la sombra de la Luna, como veis, se proyecta durante o sea, vamos, en una franja ínfima del planeta y se mueve bastante rápido. La verdad, los eclipses, pues eso, pueden llegar a durar 6 minutos, pero por ejemplo, este del 12 de agosto durará, en el mejor de los casos, 1 minuto y 40 y algo, 1 minuto 46, me parece que era el máximo de duración en la península. Luego, también estos eclipses no ocurren todos los años, no ocurren siempre, precisamente porque la Luna es que no siempre está en el mismo sitio. La Luna a veces está un poco por encima de la Tierra, a veces está un poco por debajo, pilla al lado, y entonces la sombra de la Luna, que la Luna siempre proyecta sombra, por supuesto. Claro, el Sol siempre em, ilumina la Luna y detrás de la Luna hay sombra. Eso es impepinable. Ahora, que la Tierra esté justo detrás de esa sombra es bastante improbable, porque la Luna está bastante lejos y se mueve en una órbita que no es completamente plana con la del Sol, es decir, a veces pilla por arriba, a veces por abajo, y lo que tenemos en el mejor de los casos es un eclipse parcial, que es lo que estáis viendo a la izquierda, que es que la Luna tapa un poco el Sol, pero no del todo. Por ejemplo, en marzo del año pasado, de 2025, pudimos disfrutar aquí en Valladolid de un eclipse parcial. Si teníais las gafas adecuadas, pues pudisteis disfrutar pues, de cómo la luna ocultó más o menos la mitad del sol. Estuvo bastante chulo. Luego también la luna no siempre está a la misma distancia. Si está cerca de la Tierra, a 360.000 kilómetros, que es la distancia más cerca que puede estar de la Tierra, la Luna se ve un poquito más grande y tapa el Sol por completo, que es cuando tenemos un eclipse total. En cambio, si la Luna está un poco más lejos, a unos 450.000 kilómetros, que es la distancia más lejana a la que puede estar,
pues no tapa el sol entero. La luna se ve un poquito más pequeña, entonces no llega a tapar el sol por completo, sino que se ve esto que estáis viendo abajo a la izquierda, que es el anillo de fuego que se llama, que no llega a ser la corona solar, sino que es directamente la esfera del sol, pues, pero el borde justo. También es un espectáculo muy bonito y de hecho en 2028 tendremos un eclipse anular que será visible desde Andalucía y desde, me parece que no lo tengo exactamente mirado, pero Extremadura y también parte de Comunidad Valenciana, Murcia, y se verá bien. Y es un fenómeno también muy bonito, pero que, repito, no tiene comparación con lo que es un eclipse solar. Esto es lo que os contaba antes. La órbita de la Luna está inclinada, de modo que hay dos puntos en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, este de arriba y este de abajo, en los que puede existir la alineación perfecta, que suelen ser en invierno y en verano, en enero y en agosto. Más o menos los eclipses suelen caer por ahí, también depende un poco de otros movimientos, pero por ejemplo los eclipses de los próximos 3 años, de este, el del 2027 y del 2028 anular, este va a ocurrir en agosto, el del 2027 va a ocurrir también en agosto en Cádiz y el de 2028 anular va a ocurrir en enero. ¿Vale? Esa periodicidad de que solo en este punto, en puntos opuestos de la órbita, puede existir una alineación perfecta. En otros puntos que tendremos, pues como el de marzo del año pasado, un eclipse parcial. La Luna estará por encima o por debajo de la Tierra, de manera que la sombra no se proyectará la sombra completa, sino solo una sombra parcial, una penumbra. Entonces, claro, una vez cada 6 meses que puede producirse una alineación perfecta y la Luna tarda en dar una vuelta a la Tierra una vez, o sea, 28 días, casi un mes. De modo que prácticamente esto es un fenómeno de una vez en la vida. Para ponernos un poco en contexto de la frecuencia de estos eclipses, vamos a ponernos en situación mirando el histórico de eclipses totales, por ejemplo, en Estados Unidos, de los últimos 100 años. ¿Vale? En Estados Unidos tuvieron uno en el 32, que, que bueno, básicamente rozó la, la costa noreste. Fue un eclipse un poco malo en Estados Unidos porque simplemente rozaba la zona de Nueva York. Luego en el 54 tuvieron otro al amanecer. Esas líneas verdes y amarillas significa que eso era el amanecer. Que muy, muy temprano por la mañana, pues el sol asomó eclipsado, que eso tuvo que ser también un espectáculo impresionante, y recorrió un poquito del norte de Estados Unidos. En el 63, otro muy parecido al 32, un poco malo. En el 70, este fue un poco mejor, recorrió la costa este de Estados Unidos, y luego ya cuando realmente tuvieron suerte, fue en el 2017 y en el 2024, porque el del 79 también fue un poco malo. 2017 y 24, los dos grandes eclipses americanos en los que pudieron disfrutarlo plenamente, de los ejemplos que os he puesto antes. Y el próximo será en 2045, que será pues uno muy similar a 2017. Entonces, realmente eclipses buenos que han podido disfrutar los estadounidenses, 17, 24 y 45. Bueno, que han podido, que podrán disfrutar, claro. Y en Europa, pues con una extensión tan grande como la que tenemos, ¿cuántos eclipses hemos tenido en los últimos 100 años? Pues tuvimos uno en el 54, que atravesó todo el noreste de Europa, el del 99 que os he comentado, de Francia, Austria, Rumanía también pasó por Turquía, y ya. En los últimos 100 años solo hemos tenido dos eclipses totales que hayan pasado por el continente europeo. Estoy hablando, por supuesto, de Europa continental. Todos los territorios ultramar de Francia, etcétera, habrán tenido algún otro. Pero en Europa continental, dos eclipses en los últimos 100 años. De hecho, el último que ocurrió en la península, fue visible en Valladolid, fue en 1905. Estos son documentos de la Universidad de Valladolid eh, representando el eclipse, unas fotografías que consiguieron hacer. Ahí, buenas tardes, Alejandro. Unas fotografías que consiguió hacer la Universidad de Valladolid para disfrutar del eclipse de 1905. Entonces, ¿qué nos deja esto de dos eclipses en los últimos 100 años? Que Europa realmente tiene ganas de eclipse total. El último fue en el 99. Este siglo, este milenio, todavía no hemos tenido eclipse total en Europa. Entonces, los europeos
no quieren tener que irse a Estados Unidos para disfrutar de un eclipse, no quieren tener que ir a Siberia o a Sudáfrica o a donde toque. Quieren verlo en Europa. Quieren verlo disfrutando de la movilidad que brinda la Unión Europea, disfrutando de todos los beneficios fiscales que supone viajar en Europa frente a los que supone viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Es mucho más cómodo. Y resulta que el siguiente eclipse, efectivamente, como os podéis imaginar, nos ha tocado. Nos ha tocado el 12 de agosto de 2026, de este año. Y nos ha tocado bien, la verdad. Como os decía antes, este es el mapa de dónde va a pasar la totalidad del eclipse y va un poco desde Galicia, Asturias, Cantabria, Roza, el País Vasco, pasando por todo el norte de la península hasta Castellón, Valencia, el sur de Cataluña, también atraviesa Aragón y nosotros estamos aquí, prácticamente en el medio. De hecho, nos ha tocado 2 veces seguidas a la península ibérica. Este se va a ver en Cádiz, va a rozar también Málaga, Almería, en Ceuta y Melilla se va a ver muy bien también. Y realmente de Europa continental solo va a pasar por Cádiz. Pero bueno, eso ya es tema de 2027. Nos vamos a centrarnos en el nuestro, que somos los que vamos primero. Esta es la situación del eclipse total en Valladolid. En Valladolid podremos disfrutar del eclipse prácticamente en toda la provincia, exceptuando quizá los pueblos más al sur. La línea de Arévalo, Zamora, lo van a tener un poco complicado para disfrutar del eclipse, pero vamos, tendrán que moverse nada, 20 kilómetros al norte y podrán verlo perfectamente. También si no quieren desplazarse, pues el espectáculo de tener el sol un 99,9% oculto también debe de ser bonito, pero por supuesto lo que está bien, lo que es recomendable es disfrutar de la totalidad. ¿Qué veremos exactamente en Valladolid? Bueno, pues el eclipse será por la tarde y comenzará a las 7:35, hora aproximada. Vamos a poner, no he puesto las horas con los segundos exactos, eso lo podéis consultar en casi cualquier página de internet. Y aquí a las 7:35 comenzará el eclipse, pero claro, no, a simple vista no se va a ver nada. De hecho, no intentéis verlo a simple vista, por Dios. Siempre hay que usar gafas de eclipse, como diré después. Si os ponéis gafas de eclipse, vais a poder ver que el sol está un poquito comido por la luna. Está empezando la luna a tapar el sol. Estas gafas de eclipse no sirven para mirar al sol en el eclipse, sirven para mirar al sol en cualquier momento del año de la vida. La luz del sol durante el eclipse, que esto es una confusión muy común, la luz del sol durante el eclipse no es más dañina que la luz del sol en cualquier otro momento. Es la misma luz, es el mismo sol, ¿vale? Pero es peligroso mirarlo en cualquier circunstancia. Y con estas gafas nos ahorramos ese peligro. Podemos mirar al sol, de hecho, en condiciones normales, si mañana miráis al sol con gafas de eclipse, vais a poder ver, si hay manchas un poco grandes, vais a poder ver manchas solares, a simple vista. A simple vista, con el filtro de las gafas, evidentemente. Y en el caso del eclipse, pues vais a poder ver cómo la luna va tapando poco a poco el sol. Y bueno, cuando os diga vuestro cuñado que yo he mirado al sol 10 segundos y no me ha pasado nada. Bueno, pues ya sabéis que cuando vuestro cuñado se queja de que hay demasiada oscuridad, no es que no haya luz, sino que tiene quemados la retina y el nervio óptico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la exposición al sol de la retina, hay que tener mucho cuidado con mirar directamente al sol. Eso imagino que vosotros lo tenéis más que claro, pero es algo que hay que transmitirle sí o sí a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, que no miréis al sol directamente, que es que el nervio óptico es muy peligrosa la quemadura porque se quema sin dolor. No te das cuenta de que te estás quemando el nervio óptico. Se te queda la típica mancha ahí en el fondo del ojo que dices, qué gracioso, veo un círculo morado. Y ese círculo morado se pasa a las horas. Pues hay gente a la que directamente no se le pasa. Depende de cómo, de cuánto tiempo te quedes mirando al sol. Durante el eclipse, el peligro que existe es que como el sol brilla menos, en las últimas fases de la parcialidad, antes de la totalidad y justo después de la totalidad, que hay sol,
pero está cubierto un 99, 98%. Entonces brilla menos. Y nos creemos que podemos mirar sin hacernos daño. Y de hecho, nos hace menos daño. Pero la radiación que estamos comiendo es prácticamente la misma. La retina nos la estamos quemando igual. Y el nervio óptico, pues, sufre mucho y podemos tener secuelas importantes. Entonces, eso, imprescindible utilizar gafas de eclipse. Ningún otro medio más es válido que estas gafas de eclipse homologadas, que tienen una ISO muy concreta. Luego lo especifico un poco mejor. Bien, continuamos con el eclipse a las 8. No parece que haya cambiado gran cosa, pero si nos ponemos las gafas de eclipse vamos a poder ver que la luna está ya comiendo prácticamente la mitad de la esfera solar. A las 8:29 notaremos que se está oscureciendo, como ese vídeo que os enseñaba antes de cómo se oscurecía todo y cómo la gente empezaba a gritar. Notaremos que se está oscureciendo el ambiente y a y media, ¡pum!, eclipse total. El único momento, como ya os adelantaba antes, en el que podemos ver a simple vista, tanto nosotros como los científicos, la corona solar. Esa atmósfera superior del Sol, que es como un halo brillante, con unas líneas que siguen el campo magnético, eso es posible verlo a simple vista durante un eclipse total. Y en esta fase podemos quitarnos las gafas, pero solamente en la totalidad. No os preocupéis que la totalidad se distingue perfectamente. Vais a saber exactamente cuándo podéis quitarnos las gafas y cuándo os la tenéis que volver a poner. Solo en la fase de totalidad podemos quitarnos las gafas y mirar a simple vista para disfrutar de la luna tapando al sol completamente y de la corona solar de alrededor. En Valladolid el eclipse durará 1 minuto y medio, 1 minuto 30 segundos, de manera que 8:30 tendremos eclipse total, pero a las 8:31 y 30 segundos ya de día de nuevo. Ya empezará a asomar otra vez el sol, tendremos unos fenómenos conocidos como perlas de Bailey, anillo de diamantes, que son pues los efectos del relieve de la luna en las capas superiores del sol, que producen una especie de destellos que parece pues como un anillo de diamantes así a la luz. Y Em, y entonces, cuando empecemos a ver esas perlas de Bailey y ese anillo de diamantes, nos tendremos que volver a poner las gafas si queremos mirar al eclipse. ¿Vale? Que os lo recomiendo, evidentemente, porque es que estás viendo nada, una uñita del sol, nada más, es un espectáculo único. A las 8:30 quedará solo 1 hora para el atardecer. ¿Qué significa eso? Que tan solo 20, 30 minutos después, el panorama que tendremos, el espectáculo del que podremos disfrutar, es de este. Un atardecer con el sol eclipsado. Este será el momento ideal para todo lo que es la fotografía de patrimonio. Esto es una foto real de un eclipse parcial que tuvieron hace poco en Estados Unidos. Esta es la estatua superior del Capitolio, que un fotógrafo se pone muy lejos con un teleobjetivo, entonces saca el sol muy grande y todo lo que haya en contraposición con el sol sale también en la foto. En este caso, la estatua del Capitolio. Este será el momento de todos los fotógrafos, de todos los ayuntamientos para contratar un fotógrafo, de decir, em, voy a mi castillo favorito o a mi monumento favorito y le saco una foto con el eclipse de sol al atardecer de fondo. Muchísimo muchísimo ojo con apuntar con teleobjetivos al sol. Informaos muy bien antes de hacerlo, o si conocéis algún fotógrafo que quiere hacerlo, que se informe muy bien antes de fotografiar el sol con un teleobjetivo, porque bueno, hay muchas fotografías por internet circulando de sensores chamuscados completamente, diafragmas absolutamente derretidos, cámaras que han tenido que tirar a la basura por apuntar al sol con ellas. Entonces, mucho cuidado, hay filtros especiales, hay maneras, hay técnicas para no quemar la cámara, ¿vale? Eso, que estén informados simplemente, pero se puede sacar las fotos, como ya veis. Y por último, en los últimos momentos del atardecer, ya cuando el sol se oculte, estará un poquito comido por la luna. Entonces podremos disfrutar, si tenemos un horizonte oeste completamente despejado, podremos disfrutar de 2 horas enteras de eclipse. Aunque solo sea 1 minuto y medio de parcialidad, de totalidad, perdona, podremos disfrutar de 2 horas de parcialidad y a última hora especialmente espectacular. 12 de agosto. ¿Os suena de algo? Cuando se oculte el sol, no ha acabado el espectáculo. Tenemos las Perseidas esa noche. Es un día absolutamente redondo.
Y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto de las Perseidas. Os he comentado antes con todas las fotos, toda la historia de Estados Unidos, todas las estadísticas que tenemos de desplazamientos, de tráfico, que la llegada al eclipse es escalonada porque la gente no quiere perdérselo y va con tiempo. Pero la salida es todo el mundo a la vez. Entonces, nosotros a los alcaldes que conozcamos o dentro de nuestras posibilidades, lo que hay que intentar es que la gente se quede en los sitios en los que va a observar el eclipse un rato largo. ¿Y qué mejor excusa que las Perseidas? Para aligerar un poco, para aliviar un poco ese probable tráfico que vamos a tener en todas nuestras carreteras. De modo que esta es la alineación cósmica perfecta, nunca mejor dicho, y el espectáculo perfecto y el día redondo. Y ya vamos a la pregunta del millón. ¿Va a venir gente a Valladolid? Concretamente, la franja es bastante extensa, pero a Valladolid, ¿cuánta gente va a venir? Pues fijaos, Valladolid no estamos en la línea de centralidad. Localizáis Valladolid aquí en la línea de 1 minuto 30, como ya os he dicho, y la línea de máxima duración del eclipse es la azul, que cruza el centro de la franja. En esa línea azul durará 1 minuto 45, 1 minuto 46, algo así. Realmente estamos hablando de una diferencia prácticamente hacia la mitad de la franja, que tan solo hay de diferencia 16 segundos, 15 segundos. Se puede disfrutar del eclipse total con 1 minuto y medio, con 1 minuto y 20, con 1 minuto, y no hace falta irse al minuto 40 para disfrutar plenamente del eclipse. Y hay mucha gente que va a optar por eso. Hay mucha gente que va a decir, la línea azul va a estar colapsada de gente, porque lo va a estar. Entonces, no me merece la pena 6 horas de atasco por 30 segundos de eclipse. Bueno, pues se van a quedar un poquito más fuera, que lo van a poder disfrutar igual, aunque dure 20 segundos menos. Entonces, la línea de centralidad, hay casos de eclipse en los que afecta muchísimo, que en el centro son 6 minutos y te vas 10 kilómetros y baja a 4 minutos, entonces eso sí que afecta bastante, 2 minutos enteros de eclipse que te pierdes, pero en este caso no es tan relevante como en otros. Luego también, una cosa a tener en cuenta es que cuanto más al oeste, mejor. Es al atardecer. El sol se pone por el oeste. De modo que cuanto más al oeste estés, más alto vas a ver el eclipse. De hecho, la línea amarilla que aparece aquí es la región donde van a ver el eclipse a 10 grados de elevación. ¿Vale? Si nosotros cogemos un transportador de ángulos y lo ponemos en el horizonte, a 10 grados se va a ver el eclipse en esta línea amarilla. En cambio, en Valencia lo van a ver a unos 5 grados, lo van a ver la mitad de alto, lo van a ver el doble de bajo. Entonces, se va a ver mucho mejor cuanto más al oeste nos desplacemos. Por tanto, sobre todo el tema del turismo internacional. Evidentemente, Barcelona va a ir a la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña o Aragón. No se van a querer desplazar, excepto los más frikis, a Castilla y León para verlo. Pero en general el turismo internacional sí que va a preferir zonas más al oeste. Entonces estamos hablando de Galicia o de Asturias. Pues no exactamente, porque también tenemos que tener en cuenta la estadística de nubosidad de los sitios a los que vamos a ir. Si está nublado, no vemos el eclipse directamente. Y en Galicia y Asturias, pues son bastante dados a que haya nubes, incluso en agosto. Tenemos mapas de nubosidad, que luego os enseño, de estadística de nubes en el mes de agosto, que se ve perfectamente dónde suele haber nubes y dónde no. Esos mapas también los consulta el turismo internacional que viene a ver el eclipse. Entonces, la zona ideal nos la deja pues así un poco en el medio, Castilla y León y alrededores. Em, pero tenemos que tener en cuenta que al ser el atardecer necesitamos, como ya hemos dicho, horizonte absolutamente despejado para disfrutar de la totalidad del eclipse. Por tanto, zonas montañosas no nos valen. Toda la zona del norte de León, norte de Palencia, aunque va a durar más el eclipse, si hay una montaña, te lo pierdes. De modo que nos deja como zona ideal aproximada esta región verde. Como zona ideal aproximada, estamos hablando como zona ideal para ver el eclipse en el mundo entero. El eclipse roza Islandia y Groenlandia, pero ahí, si en Galicia está nublado, os aseguro que ahí también está nublado. Entonces, realmente la zona ideal del mundo entero, hemos tenido la suerte o la desgracia, el milagro o la catástrofe de que haya sido esta zona verde.
de la cual representamos aproximadamente un 40% del territorio. Si el mapa de nubosidad del que os hablaba antes es este de aquí. Fijaos los colores anaranjados que representan mucha nubosidad. Esto es para el mes de agosto, la estadística de los últimos 20 años. Bueno, de 2000 hasta el 2020, lo pone ahí abajo a la izquierda. La media de nubes en el mes de agosto. Entonces vemos que toda la zona del norte de la península tiene un porcentaje de cielo cubierto en torno al 70%, incluso 80% en los peores casos, mientras que la zona sur de la franja del eclipse, es decir, toda la línea de Zamora, Valladolid, Guadalajara, Cuenca, Segovia, etcétera, tenemos un color azul. Un color azul que significa básicamente pues inferior a un 30% de nubes en el mes de agosto. No es poco, pero es lo mejor que hay en esta franja del eclipse. Es lo mejor que hay en todo el mundo. Esos colores azules. Fijaos que estamos en el centro. Esos colores azules. Ahí está el punto de Valladolid. Pero cuanto más al oeste nos vayamos, mejor. Y fijaos que hay zonas al oeste de Valladolid con mejores colores azules. Las zonas del sur de León, incluso la provincia de Pontevedra. Pero esas zonas, si las comparamos con un mapa de relieve, un mapa topográfico, y superponemos los dos mapas, son montañosas. Fijaos dónde está la línea verde que os dibujaba antes, en las zonas que no son montañosas. La ciudad de León me parece que también la pillaría. Ahí la línea verde la he dibujado un poco a mano alzada, es aproximada, no la toméis tampoco como un mapa oficial, por Dios, pero da una idea de cuál es la zona ideal en todo el planeta para ver el eclipse. Y fijaos qué ciudad está en el centro de esa zona. Entonces la gente va a tender a venir aquí. Como ya os he dicho, fijaos, una cosa muy importante, el eclipse no pasa ni por Barcelona ni por Madrid. Madrid lo roza, de hecho, por San Sebastián de los Reyes se ve la totalidad, unos 20 segundos así, 10 segundos o algo así de hecho, pero se ve la totalidad. Entonces Madrid esperamos que se concentre pues en la zona norte, Guadalajara, se vayan también un poco a Segovia, pero no esperamos aquí excesiva presencia madrileña. Catalana mucho menos. Catalana se concentrarán sobre todo en la Comunidad Valenciana, Aragón, algunos irá a Soria, Burgos, pero en ningún caso llegarán hasta Valladolid. Lo que esperamos en Valladolid son salmantinos, abulenses, extremeños y portugueses. Al final Portugal, fijaos dónde está la perpendicular prácticamente de todo el país portugués. La zona que más cerca les pilla del eclipse es nuestra querida provincia. De modo que los portugueses em, se quedarán en Valladolid a ver el eclipse, o a la inversa que Napoleón, pasarán por Valladolid para invadir Palencia. En todo caso, aquí las carreteras las tendremos atestadas de gente. Y nuestros campos, nuestras preciosas llanuras, toda esa región de los Montes Torozos, Tierra de Campos, estará completamente llena de gente que quiera disfrutar del eclipse. Entonces, ¿quiénes van a venir? Ya sabemos cuántas, muchas. Pero ahora, ¿quiénes van a venir? Pues fijaos que es que no es un turismo que se trate de un turismo de sol y de playa como el que tenemos habitualmente en verano en España. No es un turismo tampoco de borrachera. Es un turismo cultural. Es un turismo, sobre todo, científico, de calidad, de gente que está realmente interesada en la cultura del sitio al que va. Ya os contaba que nosotros, como cazadores de eclipses, vamos a un sitio, hacemos turismo con excusa. Eso es lo que hace más o menos todo el mundo que viene a ver el eclipse. No vas a venir a España desde Estados Unidos solamente a ver el eclipse. Hombre, verás el eclipse y te tomarás un vino, digo yo. Pero el americano se toma un vino, el alemán se toma un vino, el italiano se toma un vino, el francés les encanta. Y nos encontramos aquí de repente con del orden de millones de personas que se quieren tomar un vino de camino al eclipse. Eso en cifras es abismal. Luego os enseñaré algunas estimaciones de cifras de lo que supuso en Estados Unidos, pero realmente esto representa millones de adultos, de familias,
aprovechando una oportunidad, como pone ahí, que les brinda, una oportunidad que les brinda un eclipse total de sol para conocer la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, que de eso tenemos mucho, de toda la provincia de Valladolid, ya centrándonos un poco en nuestra provincia. Entonces, es un turismo de oro. Como pone ahí, no podemos dejar que se vayan con mal sabor de boca. Al final, nuestro lema tiene que ser que la gente viene por el eclipse y vuelven por lo que queda, la gastronomía, por el vino, por el folclore, por la cultura, por el patrimonio. Madre mía, qué patrimonio tenemos aquí en Valladolid. Hay que explotarlo como sea en el mes de agosto. Hay que aprovechar esta oportunidad para para poner en valor nuestra provincia. Cada uno que barra para su casa. Los de Palencia están promocionando que Palencia es el mejor sitio para verlo. Los de Valladolid vamos a promocionar que Valladolid es el mejor sitio para verlo. Idem con Burgos, León, Soria, etcétera. Mejor que el turismo se reparta, así no hay masificación. Pero es un turismo de calidad que hay que retener como sea. Volviendo al tema de cuánta gente, realmente estimaciones, ¿cuánta gente va a venir? Miles, millones, decenas de millones. No tenemos ningún registro comparable. El último fue en el 99 y no tenía nada que ver con la situación actual. Al final hay muchos factores con los que contamos. Contamos con que en Estados Unidos hubo millones de desplazamientos internacionales. ¿Qué significa internacionales? Que si viajaron a Estados Unidos, van a viajar a España. Internacionales. Es gente que va desde otro país a ver el eclipse. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con los mismos millones de desplazamientos internacionales, que sabemos que es gente que ya viaja al eclipse. Esos millones de desplazamientos internacionales más los estadounidenses, que no contaban en su propio país como desplazamiento internacional. Entonces vamos a tener esos millones más el porcentaje estadounidense que nadie tiene ninguna estimación de cuánta gente querrá venir. Jugamos con unos nuevos factores, como pone ahí, que es la movilidad sin precedentes de la Unión Europea, que en la península nadie ha visto un eclipse total de sol, nadie vivo ha visto un eclipse total de sol en nuestra península. Y luego, pues todo el tema, como ya bien sabéis, de las redes sociales, que cualquier cosa que se vuelva viral, la semana antes va a provocar unos desplazamientos de población a nivel nacional masivos. De gente que diga, ah, venga, pues tiene muy buena pinta, depende de cómo lo venga, de cómo lo vendan los influencers, que lo van a vender bien, hacen de caso, porque esto es un evento sin precedentes. Y la gente puede llegar a improvisar 2 días antes de decir, hostia, pues no me lo quiero perder. El FOMO, ese famoso, el fear of missing out, el miedo a perdérselo, el miedo a que te lo cuenten y no haberlo vivido tú. Eso ocurre mucho en nuestra sociedad y va a ocurrir el día del eclipse. Entonces, las cifras oficiales que manejamos ahora mismo, las estimaciones oficiales, diríamos, ya confirmadas por representantes oficiales de la Comisión Interministerial del Eclipse y de otras agrupaciones, ya son que entre 7 y 10 millones de personas vendrán a ver el eclipse a la franja del eclipse. Eso es muchísima gente, sumada al turismo que ya tenemos de normal un 12 de agosto, que no es poco. Como ya os decía, pues en la península el último eclipse que hubo fue muy parecido a este, de hecho, en 1905, pero hace pues 121 años que no hay un eclipse total de sol en nuestra península. En Canarias hubo uno en el 1912 o 17, algo así, no me acuerdo bien la cifra, pero en España peninsular, 1905. Entonces, lo que tenemos de momento, los datos que manejamos hasta el momento, son que los hoteles de la capital ya están llenos. De hecho, me contaban una anécdota el otro día de que hay un hotel que lo han reservado por completo americanos del Smithsonian, que van a venir aquí a Valladolid, capital, a ver el eclipse. Y que, claro, para la noche del 12 de agosto se ha encontrado con que solo le queda libre una habitación, faltando 8 meses. Solo le queda libre una habitación. Es una habitación que suelen tener por 150, 200 euros. Bueno, pues la han puesto a 1.200 euros. Si tanta gente va a venir, pues la gente, aunque sea en julio, va a pillar esa habitación por 1.200 euros. Fijaos las oportunidades económicas que están aprovechando todo el tema de los alojamientos turísticos. En los castillos y parajes de nuestra provincia
están prácticamente en su totalidad reservados por grupos de extranjeros, grupos de 200, 300 extranjeros con agencias de viajes externas que reservan un castillo para poder disfrutar el eclipse desde ahí. Eh, Desde 2025 están ya prácticamente todos reservados e incluso desde 2024 se han oído casos que la gente ha reservado con 2 años y pico de antelación. Ya veis la noticia aquí de julio del 25, que Airbnb ya ha detectado un crecimiento del 830% en las búsquedas de alojamiento de la franja del eclipse. Entonces esto, por supuesto, supone unos retos impresionantes para nosotros. Unos retos que van desde la movilidad, como ya os decía, de la llegada escalonada, pero el regreso caótico. Por poner un ejemplo, en 2017 en el estado de Wyoming, el estado en el que mejor, uno de los estados que mejor se veía el eclipse, se presentaron el día del eclipse más de 500.000 de vehículos extra a los que ya suele haber en esa fecha. 536.000 vehículos más de la media. Supuso, por supuesto, el colapso total, las 20 horas de retenciones de tráfico que veíamos en las noticias correspondientes. Entonces, a partir de aquí, con lo que viene a continuación es realmente con lo que quiero que os quedéis. Por eso lo he puesto al final también, porque hasta ahora hemos establecido un poco el contexto y la verdadera magnitud del evento, todo lo que va a suponer. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber de cara al evento? ¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro de cara al eclipse? Estas últimas diapositivas. ¿Qué es lo que tenemos especialmente que difundir a todos nuestros alumnos? Lo más importante. Que esto es un verdadero reto de salud. Que esto, por poneros el ejemplo también de Estados Unidos, porque al final es de lo que más datos tenemos, en 2024, ya os dije que el eclipse ocurrió el 8 de abril, fijaos, esto es el pico de búsquedas de Google de me duelen los ojos. Un pico muy extraño el 8 de abril de 2024, con una concentración de búsquedas, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Si miramos en Estados Unidos las búsquedas de me duelen los ojos, diferenciando por estados, vemos un patrón cuanto menos curioso, un patrón parecido al que veíamos con las estadísticas de Airbnb. Fijaos por dónde pasaba la totalidad del eclipse. Esto nos viene a decir que no solo la totalidad es peligrosa para los ojos, porque la gente se quita las gafas antes de tiempo o se pone las gafas muy tarde después de que el sol haya asomado detrás de la luna, se quedan mirando embobados mucho tiempo, sino que también las zonas de parcialidad, la gente mira el sol. Claro, se oculta un 98, 99%. Brilla poquísimo. Entonces, la gente mira. Y eso es algo que hay que transmitir. Aunque brille poco, no mires sin gafas, porque quema igual. Entonces, el sol no quema más por estar en eclipse que estando al descubierto. Pero los ojos te los quemas igual. Eso es lo más importante que tenemos que transmitir, que el único medio seguro para observar el eclipse son las gafas de eclipse homologadas y que el único momento en el que nos podemos quitar las gafas es durante el minuto y medio de totalidad. El reto de salud no solo se centra en salud ocular. Esto va a ser un 12 de agosto en Castilla y León, provincia de Valladolid. Mucha gente vendrá con tiempo, efectivamente, para evitar el tráfico, porque no quiere perdérselo. Imaginaos que nos toca en ola de calor, cosa que no es nada improbable. Todo el riesgo de hipotimias, deshidrataciones, los golpes de calor, de gente repartida por el campo. Eso es un reto importantísimo para todo el tema de gestión de servicios médicos y hay que concienciar sobre ello. O sea, se puede ir a coger sitio perfectamente a un descampado a las 12 de la mañana para ver el eclipse. Puedes ir con 7 horas de antelación para coger sitio a ver el eclipse y la gente lo va a hacer. Ahora, sé consciente de la situación. Por Dios, que en ese sitio al que vayas, aunque se tenga que ver el sol por definición, porque si no, no ves el eclipse, el sol tiene que verse, pero que haya zonas de sombra. Mira el sitio antes de ir, que haya zonas de sombra.
provéete de hidratación más que abundante, muchísima comida que no se ponga mala con el calor, medicinas, medicamentos. Si no vais preparados, los servicios de emergencia estarán saturados porque tendremos desmayos en descampados repartidos a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Así que, por favor, hay que tener juicio, hay que transmitir eso, hay que tener juicio. No se puede ir a lo loco a un descampado a coger sitio a ver el eclipse sin preparación. Entonces, eso es lo que hay que transmitir. Un poco de juicio, un poco de planificación y hidratación más que abundante y comida abundante también, por si acaso toca hacer noche en ese descampado, que no es ninguna locura, que las carreteras estén colapsadas y nos toque, esperemos que no, pero si nos toca pasar la noche en el coche, no, tampoco nos podemos eh, morir de hambre. Habrá que ir bien preparados y bien prevenidos. Sobre esto espero e imagino que, que se hará muchísima difusión y muchísima concienciación en medios de comunicación en las semanas previas al eclipse. Pero bueno, no está de más ir avisando con tiempo, sobre todo para que vayáis transmitiéndolo también a los estudiantes, que me parece prácticamente lo más importante, porque de los estudiantes es la manera de llegar a los padres y al final las familias es un factor súper importante a tener en cuenta. Entonces, por lo menos que en nuestra provincia de Valladolid estemos bien concienciados, bien educados y bien prevenidos. No obstante, para intentar mitigar en la medida de lo posible estos efectos que puedan surgir de gente desperdigada en el campo sin atención médica ni de ningún tipo, eh, estamos, em, hemos sacado una iniciativa junto a la Diputación de Valladolid en la que varios municipios de nuestra provincia han propuesto un lugar de observación del eclipse. Un lugar de observación del eclipse que, en la medida de lo posible, se habilitará para acoger personas, acoger un número grande de personas. Se pondrá un aforo muy concreto y se preparará el sitio para ese aforo. Una especie de Solar Town que veíamos antes en Estados Unidos, evidentemente sin tantísima magnitud, porque aquí tenemos menos medios que en Estados Unidos, pero varios mini solar towns repartidos a lo largo del territorio provincial que sirvan un poco de punto de aglomeración de gente, que esos puntos estén bien equipados, con botellas de agua, con puntos de venta de gafas de eclipse si es necesario, con baños, aseos portátiles, con puntos de sombra, servicios médicos, servicios de emergencia, comunicaciones. Todo eso es muy importante y nos parece esencial el hecho de evitar que la gente se desperdigue por cualquier sitio, con todo lo que eso conlleva. Y nos parece bastante adecuado habilitar sitios y prepararlos para lo que va a venir. Em, el reto educativo del que hablábamos, gafas de eclipse homologadas por la ISO 123. Por favor, Alejandro, si puedes poner por el chat la ISO exacta que es, que no lo tengo apuntado, para que la gente si quiere se lo pueda apuntar. Es una ISO muy concreta, una norma de calidad muy concreta que dice el filtro que puede tener las gafas para mirar al sol. No solo al eclipse, como ya he dicho antes, al sol. Por Dios, no uséis gafas de sol, ni polarizadas. Las gafas de sol y las gafas de sol polarizadas em, filtran la luz del sol en intensidad, no en longitud de onda. Es decir, al final hay mucha luz invisible, infrarrojos, ultravioleta, que están penetrando perfectamente las gafas de sol por muy polarizadas que estén. De modo que el daño en los ojos te lo estás haciendo igual. Los únicos filtros adecuados son los que presentes en las gafas de eclipse. Radiografías analógicas, ni hablar. Cristales ahumados, esos métodos antes se usaban, pero ahora mismo ya tenemos toda la información disponible para saber que no son adecuados. Máscaras de soldar. Oiréis a mil cuñados decir que yo lo voy a ver con máscara de soldar. Que hagan lo que quieran. Pero máscara de soldar no es un mecanismo adecuado para ver el sol. He visto a gente incluso inventarse métodos con tarjetas de crédito. Vamos a ver, compraros gafas de Eclipse. No son tan caras. Por 3 o 4 euros podéis tener una unidad y la vais a amortizar. La vais a amortizar porque tenemos un eclipse total de sol ahora en agosto, pero luego, si no os queréis desplazar a Cádiz para ver el siguiente del 2027,
tenemos una ocultación del 90 y pico por ciento aquí en Valladolid. Vamos a tener un eclipse parcial con el sol oculto al 90 y pico por ciento, que también se va a poder ver con gafas de eclipse. Para el eclipse anular de 2028, exactamente lo mismo, ocultación del 95, del 90 y pico por ciento, no es la cifra exacta en la provincia de Valladolid. Es decir, son gafas que vais a poder usar vosotros y toda la provincia y todo el mundo durante durante 3 años seguidos. 4 € más que amortizados. Y 4 € la unidad. Si compráis para toda la familia o incluso como idea para todo el colegio, la unidad sale a 1 euro. Porque son muy de por mayor estas gafas de eclipse. Si compras 5 ya te salen, no voy a decir a mitad de precio, pero un poco más. Si compras 10, ahora sí que a mitad de precio. Si compras 100 te salen a 1 euro la gafa. Entonces, ¿dónde comprar las gafas de eclipse? Pues eso es una pregunta muy típica. Y es que prácticamente en cualquier tienda online de astronomía, especializada en astronomía, se pueden comprar. No voy a citar nombres de tiendas online de astronomía porque esto va a quedar grabado, pero cualquier tienda online de productos de astronomía tiene gafas de eclipse. Y las gafas de eclipse que van a tener son buenas, son homologadas. Cumplen la ISO correspondiente, tienen el marcado CE de la Unión Europea, un producto que se puede vender en la Unión Europea. Tienen unas ciertas instrucciones de uso, una fecha de caducidad, un precio entre 3, 4, incluso puede llegar en algunos casos a 5 euros, pero ya os digo que comprando muchas unidades se abarata muchísimo, así que aprovechad, como todos vais a necesitar, aprovechad para comprar el grupo. No hay mejor ocasión. Y nada, ya os digo que la vais a amortizar y en cualquier tienda de astronomía podéis adquirir esas gafas. Em, en otro tipo de retos, es temporada de riesgo de incendios, de modo que Dios no lo quiera, pero hay que tener un cuidado extremo con todo lo que hacemos en el campo de la provincia de Valladolid, porque de una manera más que fácil podemos tener un disgusto y de esto hay que tener súper concienciada a toda la población y a todos los extranjeros que nos visiten, porque el riesgo es extremo y hay que estar muy bien preparados y tener muchísimo cuidado de dónde dejamos nuestros desperdicios, de dónde no podemos hacer barbacoas, que yo os adelanto que es en ningún sitio, de dónde no podemos tirar colillas al suelo, porque si hay gente en un descampado van a, van a tener que tener un cenicero, por lo menos, o directamente abstenerse de fumar. Pero eso al final son peligros que tenemos que tener muy en cuenta. Todo el tema de residuos. No queremos que los campos, la tierra de campos o los montes Torozos se nos llenen de botellas de plástico por el riesgo de incendio y porque, bueno, pues por razones evidentes. Entonces, todo eso, por eso intentamos, en la medida de lo posible, eh, que esos puntos estén habilitados con servicios de recogida de basuras o por lo menos de acumulación de basuras para su posterior recogida. Y luego el tema de todas las personas que nos juntaremos en una región muy pequeña del mapa mundi implica una pérdida casi absoluta de la cobertura, porque el ancho de banda en los campos de Castilla no da para todo el mundo que nos vamos a juntar ahí. Entonces, cualquier sitio que conozcáis poco o que no sepáis exactamente cómo llegar o que necesitéis improvisar en el último momento porque este sitio está lleno, vamos al siguiente, descargad el mapa. Tan fácil como descargar el mapa y trabajar offline, sin tener que estar conectado a internet para guiaros o para consultar cualquier cosa. Por eso es imprescindible la preparación, porque al final es muy probable que la cobertura caiga a mínimos o que directamente las compañías telefónicas corten la cobertura pública y la reserven a servicios de emergencias. Es un escenario posible. Para finalizar ya, cojamos el ejemplo de Solar Town a pequeña escala, una organización exquisita, con servicios públicos, tanto aseos como agua, como gafas de eclipse, servicios para todo el mundo, que vinieron, que se publicitó bien y vinieron gente de más de 40 nacionalidades distintas, una riqueza cultural que podemos aprovechar para que la gente, lo que os digo, venga por el eclipse y vuelva porque les enamore nuestra provincia rural eh, que tenemos
un patrimonio para dar y tomar y unas oportunidades de las que la gente realmente, los extranjeros que vienen, no son conscientes y hay que enseñárselas. Em, Estamos preparándonos con muchos meses de antelación. Llevamos ya, de hecho, en la Comisión Nacional del Eclipse más de un año tratando de preparar, de avisar, de concienciar de todo esto. Y yo creo que junto con la Diputación de Valladolid nos estamos moviendo a tiempo y estamos preparando campañas, pues como puede ser este webinar, para avisar con tiempo y para que la gente se vaya preparando y sepa exactamente lo que viene. Incluso, pues eso, se puede vender en sitios como mini solar towns, se puede vender merchandising, promoción de la región, de turismo. Es una oportunidad única. Vuelvo al leitmotiv del principio. ¿Milagro o catástrofe? ¿Este eclipse es muy bueno o muy malo? Pues al final, las cifras económicas de Estados Unidos del año pasado y de 2017 hablan por sí solas. Al final, hablan de cifras del orden de miles de millones de dólares. Y luego la noticia de abajo de la comarca habla de un impacto de 200 millones de dólares solo en las zonas donde mejor se veía el eclipse. Eso es un impacto económico brutal para ser una temporada tan estrecha como puede ser una semana. Entonces, hay que aprovechar en todos los municipios, en todos los sitios donde vaya a venir turismo internacional, que probablemente sea a todos los sitios, y hay que aprovechar para hacer esas fiestas, esos festivales, eventos culturales la semana antes y la semana después del eclipse. Porque ya os digo que la gente que viene internacionalmente a ver el eclipse quiere disfrutar de la cultura local. Es una excusa para viajar y conocer sitios nuevos. El hecho de disfrutar de un eclipse solar total. Así que ya sabéis, cualquier influencia que podáis tener en ayuntamientos, municipios, etcétera, todo esto hay que avisar, prepararlo, porque es una oportunidad sin precedentes. ¿Que queréis saber si la foto os va a salir bien del eclipse o si aquí se va a ver bien o si desde este castillo me lo tapa esta montaña o no? Pues tendréis una oportunidad el 29 de abril de este año o alrededores del 29 de abril. Los atardeceres son muy similares de un día a otro. Entonces, entre el 25 de abril y el 3-4 de mayo, el atardecer va a ser muy, muy parecido al del 12 de agosto, por el hecho meramente de estar a la misma distancia del solsticio de verano, del 21 de junio. Está a la misma distancia del 21 de junio el 12 de agosto que el 29 de abril. De manera que el atardecer, si no es el mismo, es muy parecido. Entonces es una oportunidad de oro para verificar localizaciones en las que ver el eclipse, para verificar localizaciones de las fotografías épicas del patrimonio que vamos a poder disfrutar durante los próximos años, porque imagino que los folletos promocionales de todos los municipios a partir de ese día tendrán su castillo con el eclipse, su iglesia con el eclipse, su monumento con el eclipse de fondo. Y para terminar, pues nada, solo os quiero decir que este eclipse va a ocurrir el 12 de agosto, queramos o no, va a pasar por encima de nosotros, porque no podemos mover la luna, por mucho que nos esforcemos, no podemos evitar que la luna pase por delante del Sol, es una alineación cósmica fortuita, de modo que no podemos evitarlo. Así que oportunidad nuestra es tratarlo como lo que es una oportunidad inevitable. Aprovechar esto para que todo el turismo internacional aproveche su estancia, le encante la provincia de Valladolid y repita en años sucesivos. E impulsar de esa manera toda nuestra economía, cultura, como queráis verlo. Y nada, simplemente eso. Muchísimas gracias a todos por asistir y por vuestra atención. Ha sido un placer impartir el webinario y abrimos ahora la ronda de preguntas. Vale, Juan Pablo, pregunta, eres el primero. ¿Estás silenciado, Juan Pablo? ¿Ahora? Ahora sí.
Vale, pues nada, más que una pregunta, era una sugerencia. Como profesores y profesoras, nuestra principal misión es transmitir al alumnado todo lo que Jorge nos ha contado estupendamente, porque realmente es la manera de que les llegue a las familias, a que se quiten la idea de que se va a poder ver con una radiografía o que podemos echar un vistazo cuando falte poco así, mirando de reojo y evitar tener un montón de alumnos medio ciegos el próximo año, es realmente una de nuestros, entre comillas, cometidos. Esto no es en horario laboral, no es una actividad extraescolar, pero yo creo que tenemos una responsabilidad con la población escolar de Castilla y León, sobre todo adelantándonos a lo que puede hacer o no hacer la administración. Eso es, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguna pregunta más? ¿Ha quedado todo claro o es que os habéis dormido? Mira, ha puesto antes Juan Pablo, efectivamente, la norma ISO en el chat, la ISO 12312-2 del 2015. Esa es la norma que tienen que cumplir las gafas para ver el eclipse. O los filtros para ver el eclipse. ¿Qué filtro se debe usar para fotografiar el eclipse? Pregunta Pedro por el chat. Para fotografiar el eclipse hay mucha variabilidad, porque el hecho de usar un filtro muy opaco en los momentos previos al atardecer puede taparte por completo el sol. Entonces, al final lo que va a haber que buscar son testimonios, experiencias de fotógrafos que hayan fotografiado eclipses parciales al atardecer y que sepan decir que eso estará en internet, probablemente haya varias de esas webs, fotógrafos muy experimentados que sepan decir exactamente cómo fotografiar un eclipse al atardecer. Eso, al final, yo no sé decir, yo no he fotografiado nunca ningún eclipse, ni sé ahora mismo de nadie. Quizá un par de la asociación que son fotógrafos experimentados sepan decir, pero yo ahora mismo no. Mira, Fernando levanta la mano. Fernando es uno de esos fotógrafos experimentados a los que me refiero. Adelante, Fernando, si quieres dar tu feedback. Sí, a ver, hay filtros solares, estos que son láminas Millar, material Millar, que los venden como hojas de tamaño folio. Lo que pasa es que hay láminas visuales y láminas fotográficas que efectivamente, como decía Jorge, quitan un poquito menos de luz del sol. En general, cualquiera de esos dos filtros va a valer, pero para la totalidad no hace falta filtro. Es la misma situación que con los ojos, ¿no? Entonces, el filtro se usa durante la parte de la parcialidad. En el momento en el que ocurre la totalidad, pues hay que quitar ese filtro y para hacer las fotos de la corona y demás. Em, pero insisto en lo que os decía Jorge antes. Si es la primera vez que vas a ver el eclipse, no pierdas tiempo, no pienses en quitar filtro o poner filtro, porque si estás todo el rato pensando en qué parámetros, en si me está quedando bien o no, es que no lo vas a disfrutar. Yo, de hecho, lo que voy a hacer es intentar hacerlo todo automático. O sea, dejar la cámara haciendo fotos en automático y ya está. Y poner alguna camarita pequeña de estas cámaras de acción y tal, que graban todo alrededor y tal. Y ya está. Pero para hacer primeros planos del sol directamente, pues es un tema complejo. Entonces, si no tienes experiencia, pues yo no lo recomiendo porque te vas a perder el eclipse. Muchísimas gracias, Fernando. No lo habría explicado mejor. Comenta Raquel que es vallisoletana, pero trabaja en Palencia, que entiende que es bastante extrapolable en cuanto a tiempos, duración, etcétera, porque la idea era informarles a nivel de centro, incluso que
no ha oído que allí se haya planteado algo parecido a esto para exponer. Sí, sí, lo que he contado aquí es perfectamente extrapolable a Palencia, si no un poquito más, porque por Palencia pasa la centralidad del eclipse. Entonces, al final, el turismo masivo, por así llamarlo, se va a centrar un poquito más cerca de la línea de centralidad, es decir, más en Palencia que en Valladolid. De modo que esto es perfectamente extrapolable a Palencia y súper necesario. Y en Palencia el eclipse total durará pues entre 5 y 15 segundos más que en Valladolid. En Palencia tiene la línea de centralidad en la que el eclipse dura 1 minuto 45 o 1 minuto 46 y vamos, ya en la provincia de Palencia el eclipse ya empieza a durar 1 minuto 40. Es muy buena duración, es la línea de centralidad. Y Palencia, pues si está despejado, durará eso, 10 segunditos más que en Valladolid. Así que sí, sí, es perfectamente extrapolable esta charla si la ve gente de realmente cualquier provincia de Castilla y León, exceptuando Salamanca y Ávila, en la que, bueno, y el sur de Zamora, en las que no se va a ver el eclipse, o por lo menos en toda la provincia, porque sí que es verdad que Ávila, por ejemplo, sí que pilla un cacho por el norte, pero sí, cualquier sitio en el que se vea el eclipse de Castilla y León, esta charla es adecuada y yo diría que necesaria incluso, aunque la haya centralizado en Valladolid. Sí, esta grabación estará disponible. Os la pasaré a todos. Si no se publica automáticamente, os la pasaré a todos por correo. Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Pasad una buena noche y a prepararos para disfrutar del eclipse del 12 de agosto. Muchísimas gracias.